Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Darwin Matías. Este es mi documento sobre la identidad. Soy estudiante de la UNA de curso de Ingeniería Industrial. Esta tarea corresponde con una actividad del curso de Física Electrónica, eh, en la cual nosotros vamos a desarrollar un video sustantivo para la primera actividad. Este rúbrica pertenece a la tarea 1 de leyes básicas del circuito. Como primera actividad, consta del siguiente enunciado. Dice que realizar una infografía sobre la pregunta orientadora, descripción del ejercicio, a continuación encontrar las temáticas propuestas para el desarrollo de la infografía. En mi caso me corresponde la A3, que fue la que elegí para el proceso y para la actividad. ¿Qué dice la 3? Describir qué es una fuente dependiente de voltaje y pues, dar ejemplos. A partir del argumento que hayamos seleccionado, deberíamos realizar las siguientes actividades. ¿Cuáles son? Realizar una infografía que contenga los datos revelantes de la pregunta seleccionada y realizar un video. El video es el que estamos haciendo en este momento. Bueno, de esa forma pues damos inicio a la sustentación de la infografía y empezamos por acá. Dice así. Dependiente de voltaje. Dice que como descripción tenemos que es una fuente de 4 terminales, la cual el voltaje de salida siempre depende de la corriente o del voltaje del circuito. La magnitud de salida del voltaje de esa fuente no es constante, también es llamada fuente de tensión controlada y se denota por medio de un diamante en una red eléctrica, como lo muestra la imagen. Existen dos tipos de fuentes de tensión y son comúnmente las que se manejan, que es fuente de voltaje controlada por voltaje y fuente de voltaje controlada por corriente. Eso pues depende del circuito que tengamos, la malla. Dice que la fuente de voltaje controlada por voltaje, su voltaje de salida depende del voltaje a través de algún elemento del circuito, puede ser una resistencia, y corresponde con un múltiplo escalar del voltaje de entrada. Mientras que la fuente de voltaje controlada por corriente, se dice que esta es la fuente eléctrica la cual su salida depende de la corriente del circuito. Su forma también es en un dispositivo con 4 terminales, en donde 2 son de entrada y 2 son de salida. Decimos que las fuentes dependientes de voltaje eh, son útiles para modelar o formar elementos como transistores, amplificadores operacionales y circuitos integrados. Aparte de los ejemplos, encontré 2 ejemplos, los cuales uno lo voy a sustentar y otro lo voy a desarrollar. En el primer ejemplo encontramos un circuito el cual tiene una fuente dependiente de voltaje, que sería esta. Tenemos 3 resistencias, una de 5, una de 2 y una de 10 ohmios, y tenemos una fuente de 5 voltios. Nos dice que el voltaje del cual depende la fuente es dependiendo de la resistencia 2 ohmios. En el circuito anterior tenemos una fuente de voltaje dependiente. El valor de esa fuente viene dada por la expresión 2 y X, donde Ix es la corriente que fluye a través del resistor de 2 ohmios. Entonces, a medida que cambia la corriente que fluye a través de esa resistencia, el valor de la fuente del voltaje también puede cambiar. Por tanto, la corriente de Ix está controlada por esa fuente de voltaje. Voy a realizar este ejercicio, el cual de pronto se solucionó y de pronto es más claro. Tenemos un circuito de trayectoria cerrada de una sola malla. Acá encontramos una fuente de 10 voltios, 3 resistencias con sus respectivos ohmios,
la fuente dependiente de voltaje, donde nos dice que esta fuente depende o es igual a 2 por Vx. ¿Y qué nos dice el enunciado o qué nos dice esta gráfica? Que el valor de Vx depende del resistor número 3, que es de 3.3 ohmios. Bueno, para empezar, se determina la dirección de la corriente. Normalmente se maneja hacia la derecha a favor de las manecillas del reloj. Adicional, le asignamos los signos a cada uno de los elementos que tenemos acá en la tabla, en la malla o el circuito, donde normalmente la carga que entra es positiva y la que sale es negativa. En este caso el voltaje puede ser la corriente. De esta manera tenemos que el resistor 3 entra positivo, sale negativo. La fuente sí queda igual porque ya le dan la polaridad. Para el resistor 1 entra positiva la corriente, sale negativa. Para el resistor 2 entra positiva también y sale negativa. Y la fuente dependiente de voltaje ya tenía asignado su polaridad también, entonces esta queda así. Sin embargo, también entra positiva y sale negativa. Sabemos que, y es muy importante verificar que el voltaje de Vx depende del voltaje Vx, depende la fuente independiente y la corriente con la polaridad de la resistencia 3. Podemos decir de esta manera, teniendo en cuenta que la polaridad de la resistencia y del sentido de la corriente es positiva y positiva, podemos afirmar entonces que Vx es igual al voltaje de la resistencia 3. Pero no tenemos el voltaje de la resistencia 3. La fórmula nos dice que para hallar el voltaje de Vx debemos utilizar, o eso es igual a la resistencia 3 por la corriente total. No tenemos la corriente total, lo que vamos a ir despejando. Listo, por medio de la ley de tensiones de Kirchhoff, dice que si sumo todos los voltajes de los elementos que tenemos acá en el circuito, deben ser iguales a 0. Vamos a empezar y decimos que empezamos por la fuente de 10 voltios, donde nos dice que corresponde a E1. Como su entrada es negativa, entonces sería menos E1. Continuamos con la resistencia 1, que es positiva, más resistencia 2, más fuente dependiente de voltaje, que en este caso es igual a ¿qué? A 2 por V de X, más resistencia 3. Esto es igual a 0 según la ley de tensiones de Kirchhoff. Esto lo convertimos o lo sustituimos y decimos que menos C1 corresponde al voltaje de la fuente, que es de 10 voltios. Las resistencias colocamos sus respectivos ohmios para cada una. En la fuente, que la fuente sí queda tal cual, que es 2 por Vx, todo es igual a 0. En esa parte de acá lo que estamos haciendo es que vamos a sumar todos los ohmios, ya que todos son positivos. Esto nos da 6.5 ohmios. Importante, multiplicado por la corriente total, que tampoco la sabemos en este momento, más 2 por, nos dice que ¿quién es Vx? Recordemos que Vx, según acá esta fórmula, dice que Vx es igual a resistencia 3
por la corriente total. ¿Cuál es la resistencia 3? Es 3.3 ohmios. La corriente total no la tenemos, entonces por corriente total. Lo que hacemos acá abajo es que vamos a bajar el 6.5 ohmios de la suma de las resistencias más la multiplicación de 2 por 3.3 que nos da 6.6 ohmios por corriente total. Y concluimos con la suma de los ohmios que nos da 13.1. Ahora, ¿qué necesitamos despejar? La corriente total. Tener en cuenta, perdón, pasamos este menos 10 voltios que estaba acá restando, lo pasamos al otro lado, queda positivo. De esta manera vamos a despejar. ¿Cómo despejamos? Necesitamos despejar la corriente total, que en este caso es IT. Entonces podemos decir, los 13.1 que están multiplicando pueden pasar a dividir. De esta manera queda la corriente total sola, nos queda una división y esta división nos da un total de acá se ve mejor, nos da un total de 0.7333 amperios. Ahora, ¿qué es lo que en realidad nos están pidiendo? Nos están pidiendo el voltaje de la fuente dependiente. Ahora sí, ¿cómo hallamos el voltaje de la fuente dependiente? Nos dice que el voltaje de la fuente dependiente es 2 por Vx. ¿Y quién es Vx? Pues aquí ya desarrollamos y tenemos quién es Vx, que nos dice que es resistencia 3 que tenemos el dato, más la corriente total que ya tenemos acá el dato. De esta manera lo que hacemos es que lo sustituimos, hacemos la multiplicación y hallamos Vx que es igual a 2.51 voltios. Ahora lo que hacemos es que hacemos, mediante esta fórmula de voltaje total de la fuente dependiente, hacemos la multiplicación correspondiente y nos dice que 3.3 ohmios por 0.7633 amperios, esto que es igual a 5,02 voltios. De esa manera hallamos el voltaje de la fuente dependiente de voltaje. Eso es todo. Muchísimas gracias por la atención.